Acá están los 35 momentos inolvidables en la historia de la Copa del Mundo, y ha habido bastantes. Y empecemos con este icónico tiro libre de una leyenda, Cristiano Ronaldo. Iba perdiendo 2-3 contra España y ya era el minuto 88. Ronaldo. Oh, genius. Increíblemente bien golpeado. Este también, el gol más rápido jamás marcado en una Copa del Mundo. En el partido por el tercer puesto, el turco Hakan Şükür marcó un gol tras 10,8 segundos. Turquía finalmente ganó el partido 3-2. Ahora a un momento que de cierta manera revolucionó el fútbol, aunque duró solo un segundo. En 1974, Johan Cruyff era quizás el mejor futbolista y en la Copa del Mundo hizo esto. El giro de Cruyff es el símbolo del nacimiento del fútbol moderno y creativo. Lo gracioso, Cruyff no había practicado este truco, simplemente le llegó durante el partido. I never did on a training or in free times tricks. I never did tricks. There was an opponent there and you had to outplay him. So that was the easiest way, so you just do it. ¿Un genio del fútbol que ya había asombrado al mundo años antes? Pelé. 1958. Este momento especial, cuando deslumbró con solo 17 años. El comienzo de una era. Pero no solo fueron las leyendas quienes hicieron historia, sino también completos desválidos. ¿Todavía te acordás el partido inaugural del 2002? El campeón mundial Francia contra Senegal. ¡Qué sensación! Senegal participaba en una Copa del Mundo por primera vez y derrotó al campeón mundial y europeo vigente 1-0. Lo loco, 21 de los 23 jugadores senegaleses ganaban su dinero en la liga francesa en ese momento. Y esta celebración, sí, icónica e inolvidable. World Cup finals have written one of the great stories in World Cup history. Nuestro número 30, y fue extraño de ver. Copa del Mundo 2006 en Alemania, y en el partido de grupo Australia vs Croacia pasó esto. Falta del croata Josep Šimunić y recibe una tarjeta amarilla. Más tarde otra falta y otra tarjeta amarilla para Šimunić, pero el árbitro no se dio cuenta de que era la segunda y dejó continuar el juego. Después de la tercera fue el final. Finalmente recibió una tarjeta roja. Ni siquiera sé de qué se estaba quejando Šimunić allí. Volvamos a la Copa del Mundo del 2002, porque la actuación de este anfitrión sigue siendo inolvidable. Corea del Sur llegó a las semifinales. Pero el camino a las semifinales fue, digamos, controvertido. En los octavos de final contra Italia y en los cuartos de final contra España, hubo decisiones que todavía hacen que los aficionados al fútbol se arranquen el cabello hoy. Este gol de Italia fue anulado. Y Francesco Totti fue expulsado. Y este gol de España tampoco contó. Sin importar cómo lo veas, el gol de oro de los surcoreanos contra Italia es uno de los momentos más dramáticos en la historia de la Copa del Mundo. La parte bizarra, An jugaba para el club italiano AC Perugia en ese momento. Después de su gol ganador contra Italia, el dueño del club estaba tan enojado que no quería darle otro contrato. Literalmente dijo, no pagaré el salario de un jugador que ha arruinado el fútbol italiano. Pero si estamos hablando de sensaciones, tenemos que ir muy atrás, a 1950 en Brasil. Algunos dicen que fue la mayor sorpresa en la historia del fútbol. Inglaterra era considerada la potencia invencible del fútbol. Los Estados Unidos, ese era un equipo de aficionados. Había un cartero y un lavaplatos en el campo. Pero ganaron. Lo gracioso, cuando los periódicos escucharon el resultado, pensaron que era un error tipográfico. Muchos quedaron impactados por este momento. Copa del Mundo 1982. En la fase de grupos, Francia jugó contra Kuwait. Durante el pase se escuchó un silbato, proveniente de un espectador. Kuwait brevemente dejó de jugar, y gol para Francia. Al jeque de Kuwait no le gustó nada eso. Irrumpió en el campo, insultó al árbitro y amenazó con retirar a su equipo si el árbitro no cancelaba el gol, lo cual, para sorpresa de todos, realmente hizo. Al final Francia de todas formas marcó otro gol, y el árbitro soviético fue suspendido al día siguiente. Y ya que estamos hablando de momentos locos, es 1990, el partido inaugural en Italia, Argentina versus Camerún. Argentina era campeona del mundo, liderada por el gran Diego Maradona. Así que el seleccionador soviético realiza otro cambio. Omar Millit de cabeza y gol de Camerún. Camerún ganó,
y Roger Milla nos dio una de las celebraciones de gol más famosas en la historia de la Copa del Mundo. Pero saltemos 8 años adelante a la Ciudad del Amor. 1998, final en París, Francia versus Brasil. Toda Francia temblaba ante el poderoso Brasil con el fenómeno Ronaldo Nazario. Pero en esa noche solo había un rey, Zinedine Zidane. Con 2 potentes cabezazos de esquina, hizo temblar al Stade de France. Francia derrotó a Brasil 3-0 y aseguró su primer título en la Copa del Mundo. Antes del partido hubo quizás el mayor misterio en la historia de la Copa del Mundo. El superastro Ronaldo sufrió una misteriosa convulsión en el hotel la tarde de la final. Ni siquiera estaba en la hoja del partido al principio, pero luego apareció en el 11 inicial 45 minutos antes del inicio, pero era solo una sombra de sí mismo. Zidane, por otro lado, se volvió inmortal esa noche. Hablemos de un partido récord, el juego con más goles. Hungría ganó 10-1 contra El Salvador. La parte increíble, el húngaro László Kiss entró en el minuto 55 y marcó un hat-trick en solo 7 minutos. ¿Pero sabías quién marcó más goles en un solo partido? El ruso Oleg Salenko. Marcó un total de 5 goles contra Camerún. Salenko marcó 6 goles en total en esa Copa del Mundo, pero como Rusia fue eliminada después de la fase de grupos, se convirtió en el primer y único jugador en ganar la Bota de Oro, aunque su equipo se fue a casa después de solo 3 partidos. Ahora, una patada de karate, que pasó a la historia. Nigel de Jong en la final contra Xabi Alonso. Eso era una roja clara, pero el árbitro solo dio amarilla. Y ya que estamos hablando de faltas, es 1962, Copa del Mundo en Chile. El anfitrión se enfrentó a Italia. En retrospectiva, un comentarista británico lo describió como el partido más estúpido y vergonzoso que jamás había visto. ¿Por qué? Bueno, porque los equipos literalmente se estaban golpeando entre sí. Tarjeta roja clara, ¿verdad? Sí, pero en ese entonces no había tarjetas amarillas ni rojas, así que continuó hasta que el árbitro inglés comenzó a expulsar jugadores, con la ayuda de la policía. El partido pasó a la historia con la Batalla de Santiago, y el árbitro Aston inventó las tarjetas amarillas y rojas unos años después. Definitivamente le habrían gustado en ese partido. Ahora un gol descrito como el gol del equipo perfecto. En el partido Brasil versus Italia, Brasil realizó 9 pases y 7 jugadores diferentes tocaron el balón antes de que terminara en la red. A los ingleses les habría encantado celebrar así, pero ¿quién no recuerda este momento bizarro? Lampard! Did it go in? No, say the officials. ¡Qué momento! Y este momento también, controvertido, es la razón por la que un país entero odia a este jugador. En los cuartos de final, Uruguay se enfrentó a Ghana y Ghana jugó un partido increíble. Se pusieron en ventaja, pero Uruguay empató. Los africanos siguieron empujando y en el tiempo de descuento tuvieron la oportunidad de convertirse en el primer equipo africano en llegar a una semifinal de Copa del Mundo. I think it was just instinct. Any player would have done the same, not just me. Sí, lo siento, Luis Suárez. No estoy tan seguro de eso. Quiero decir, no sos exactamente conocido por ser el jugador más justo, pero Ghana obtuvo un penalti. Esa era la oportunidad. Realmente golpea al travesaño y fueron a penales. ¿Y allí? They all stand arms around one another. It is Abreu. It's the cheekiest chip you've ever seen, and it's good enough. Ghana fue eliminado del torneo. Y nuestro número 17, un escándalo inolvidable. Brasil jugó contra Turquía en el primer partido de la Copa del Mundo. El marcador era 2-1. Solo quedaban unos pocos minutos. Brasil perdía el tiempo masivamente, tardando una eternidad, por ejemplo, para sacar un córner. Y entonces un jugador turco lo perdió. Hakan Ünsal pateó el balón a Rivaldo, quien cayó al suelo como si le hubieran disparado. El árbitro le mostró al jugador turco una tarjeta roja, porque pensó que Rivaldo había sido golpeado en la cara. Brasil ganó el partido, pero Rivaldo tuvo que pagar una multa por simulación. Pero ahora, una de las atajadas más inolvidables. No me lo puedo creer, Robben, vamos Casillas, Robben Casillas. Siempre increíble de ver. Iker Casillas versus Arjen Robben en la final de la Copa del Mundo 2010. Y este gol también, legendario, uno de los más bellos en la historia de la Copa del Mundo. Dennis Bergkamp en los últimos segundos de cuartos de final de 1998 contra Argentina. Un momento increíble.
Ahora a un capítulo muy oscuro de la historia del fútbol. Copa del Mundo 1994 en los Estados Unidos. Colombia jugó contra los americanos en el segundo partido de grupo. Primera parte. Andrés Escobar con un desafortunado autogol. Colombia perdió el partido y fue eliminada después del tercer partido de grupo. Escobar regresó a Colombia y allí fue asesinado a tiros. Muchos sospecharon que los cárteles que habían apostado por el equipo y perdido lo habían apuntado. Nuestro número 13. Todos sabían que este momento estaba por llegar. Emiliano Martínez con una atajada monstruosa en los últimos segundos. Mirá a Lionel Messi, ya pensó, ¡ay no otra vez! Pero quizás la mejor atajada jamás en una Copa del Mundo, esta de Gordon Banks. Incluso el gran Pelé dijo que esta era una de las mejores atajadas que jamás había visto. El partido del siglo también en la misma Copa del Mundo. Semifinal en México, Italia versus Alemania. Un duelo de gigantes en calor brutal. Italia lideró casi todo el partido 1-0, pero en el último segundo del tiempo de descuento, el mismísimo Karl-Heinz Schnalliga, quien jugaba en Italia, deslizó el balón para el empate. Lo que ocurrió en la prórroga nunca se había visto antes. 5 goles en solo 30 minutos. Pero la imagen del partido, Franz Beckenbauer corriendo con el hombro dislocado, su brazo derecho atado a su cuerpo con un cabestrillo improvisado, porque Alemania ya había hecho 3 sustituciones. Italia ganó, pero nuestro número 10... uno de los momentos más tristes y dramáticos del fútbol italiano. Copa del Mundo en los Estados Unidos, y toda Italia anhelaba el título de nuevo después de 12 años. Liderados por el delantero estrella Roberto Baggio, llegaron a la final, contra Brasil. 0-0 después del tiempo reglamentario. Fue a penales, 2 italianos ya habían fallado. Baggio tenía que marcar. Falló, e Italia perdió la final. Este momento también ha sido mostrado en muchos de nuestros videos, pero no puede ser omitido. El Ronaldinho de 22 años con un tiro libre inolvidable contra Inglaterra. Y este cabezazo en plancha hizo celebrar a Louis van Gaal. ¡Qué técnica increíble de Robin van Persie! Hemos llegado a los momentos finales. Este partido de 2006 pasó a la historia como la Batalla de Nuremberg. Fue el partido más brutal jamás jugado en una Copa del Mundo. Un total de 16 tarjetas amarillas y un increíble 4 tarjetas rojas. Portugal ganó 1-0 al final, pero solo el caos absoluto en el campo quedó en la memoria. Y ahora, uno de los momentos más controvertidos y más discutidos en la historia del fútbol, hasta el día de hoy. En 1966, la final en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra versus Alemania. El árbitro no está seguro, pero el juez de línea señala gol. Y al final, Inglaterra ganó su única Copa del Mundo. Ha sido analizado hasta el día de hoy, pero no se puede decir definitivamente si el balón cruzó la línea o no. Una de las historias más locas del fútbol. Y si no querés que tu equipo encaje un gol que no fue, entonces suscríbete. Trae suerte. Nuestro número 5, un verdadero milagro del fútbol. 1954, Copa del Mundo en Suiza. Alemania había llegado realmente a la final, contra Hungría, que tenía una superestrella en Ferenc Puskás, y había estado invicta durante 4 años y ya había humillado a Alemania 8-3 en la fase de grupos. Pero luego, este momento. Alemania ganó 3-2 y celebró su primer título de Copa del Mundo. Y en 2022, este jugador finalmente también pudo celebrar, Messi, un momento que muchos habían esperado. El jugador que había ganado tantos balones de oro, casi todos los títulos, pero siempre había fallado en la Copa del Mundo. Finalmente trajo el trofeo dorado de vuelta a la Argentina. Y nuestro número 3, inolvidable. Zidane en su último partido, y tuvo que abandonar el campo con una tarjeta roja. Lo loco, el árbitro no había visto la escena él mismo, pero recibió una señal del cuarto árbitro, y hay rumores de que vio la escena en un monitor, y luego informó al árbitro. Así que habría sido la primera revisión de video en una Copa del Mundo. El cabezazo de Zidane fue un shock, y este partido sumió a un país entero en lágrimas. El anfitrión Brasil perdió 1-7 contra Alemania en la semifinal de 2014. En solo 6 minutos, Alemania marcó 4 goles, una humillación. Y nuestro número 1, en un partido, 2 escenas legendarias. En el minuto 51, Diego Maradona con la mano de Dios. Y solo 4 minutos después, el gol del siglo, donde regateó a todos.
Y si querés ver momentos de fútbol que se volvieron virales, por ejemplo cuando este jugador persiguió al árbitro, entonces mirá este video.